A partir de hoy, el mundo de la información tendrá un enfoque diferente con TV Radio Global. Los continentes del planeta se matizarán de noticias de última hora. TV Radio Global con Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México. Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están de Radio Global? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Por supuesto, a nuestros amigos de Radio Anime y de Radio Intercultural en el 103.1. Pues en esta tarde, fíjense que es una fecha importantísima, es una fecha especial. Estamos casi por concluir este año 2020, pero bueno, pues vamos a concluirlo elegantemente. ¿Por qué? Porque no podemos dejar estos programas del Foro El Abogado en Casa, no podemos darnos esas vacaciones. Por el contrario, cada día tenemos que aprovecharlo al máximo. Y bueno, me da muchísimo gusto, pero de verdad que cerrar este año, cerrar esta edición, la última edición de 2020 del Foro El Abogado en Casa, con la presencia de un ponente extraordinario, que pues ya tiene tiempo que hemos estado trabajando en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos y Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI. Y bueno, pues por eso digo que además de ser una persona extraordinaria, es una excelente persona como humano, como servidor público. Vamos a escuchar, voy a leer poquito de lo mucho que tiene en su currículum y para ir teniendo una idea de qué persona, qué personaje, qué abogado va a estar con nosotros ilustrándonos en el tema de la detención y los derechos humanos. Nuestro ponente es maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Tiene la maestría en Derecho Internacional Portuario por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En el ámbito académico ha sido catedrático de diversas instituciones educativas del país con el tema de los derechos humanos. Ha sido capacitador con los temas derechos humanos e igualdad de género en diversas dependencias federales, estatales y municipales, entre las que destacan la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la extinta Policía Federal, el IMSS, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado, entre otras. Y es certificado como agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha tenido un desempeño especializado y profesional en materia de derechos humanos. Su formación académica le ha permitido tener un amplio conocimiento del marco jurídico nacional e internacional sobre los derechos humanos. Asimismo, trabaja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y esto le ha permitido conocer la problemática real de los derechos humanos, afinando su compromiso con las causas sociales. Actualmente es titular de la Jefatura de Mecanismos y Programas de Capacitación en materia de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Y me refiero nada más y nada menos al maestro Germán Caporal Flores, a quien le doy la bienvenida y gustoso de saludarlo por este medio. Excelente tarde. Gracias, doctor. Doctor Darío, muchas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión. Y antes que nada, agradecer la invitación a la comisión por participar en estos foros y recibir un saludo igual de nuestro presidente, el doctor José Félix Cerezo Vélez, quien ya igual estuvo con ustedes por acá y pues muy encomendadamente me encargó que les saludara y que les deseara un feliz
fin de año y un año nuevo. El agradecimiento es mutuo y bueno, pues vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a escuchar de usted todo lo que en este corto tiempo tiene para nosotros y para el auditorio de las redes sociales. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Va a exponer el tema, la detención y los derechos humanos. Excelente tarde y adelante. Muchas gracias. Pues me voy a permitir compartirles una presentación para poderles seguir explicando y la gente que nos está siguiendo pueda también ir siguiendo pues a detalle lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, pues antes que nada, comenzar hablando un poquito acerca de los derechos humanos, un poquito acerca del concepto, pero fíjese, doctor y gente que nos escucha, que normalmente cuando nosotros acudimos a pláticas de derechos humanos o a este tipo de capacitaciones o charlas, pues generalmente siempre nos abordan con un concepto de los derechos humanos y me he dado cuenta que casi siempre lo damos por aceptado y casi nadie se molesta en explicarnos de qué se tratan. Y esto a veces pareciera bueno porque parece que es un tema que ya está pues por sentado, pareciera que es un tema que todos dominamos, el concepto de los derechos humanos. Incluso me ha tocado que entre compañeros abogados incluso pues hasta en cierta forma lo ven como de una forma, como un derecho laico o hasta una cierta forma peyorativa, pero a veces no comprendemos la amplitud de lo que son los derechos humanos y que en esta tarde, dentro del concepto que vamos a abordar, dentro de la plática que vamos a hablar de la detención y los derechos humanos o los derechos humanos en la detención, pues es muy importante comprender la amplitud de este concepto. Entonces, quisiera yo empezar explicándoles cuál es el concepto de los derechos humanos de una forma un poquito más amplia, más detenida, y para después hablar de la detención y los derechos que tenemos cuando esto sucede, ¿no? Entonces, pues para empezar me gustaría hablarles que los derechos humanos pues son un conjunto de normas y principios, como todos sabemos, que son reconocidos por el derecho internacional, así como por los ordenamientos internos. Este primer acercamiento me parece un acercamiento muy propio de la situación actual en el marco jurídico de los derechos humanos, ya que en nuestro sistema jurídico actualmente, pues los derechos humanos son todos contemplados dentro de nuestro derecho positivo, es decir, dentro de nuestra legislación nacional, pero de igual manera en los ordenamientos internacionales. En el artículo primero constitucional, obviamente de México, nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de todos los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, pero además de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Obviamente de esos tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por México. Inclusive hoy en día la Suprema Corte de Justicia nos habla del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, que precisamente nos establece eso, ¿no? Que cualquier derecho humano que esté contemplado dentro de un tratado internacional, pues va a poder ser considerado como un derecho positivo en nuestro país. Eso es importantísimo porque eso nos abre la puerta a todas las personas que estamos en México, a que si en algún momento nos sentimos vulnerados o nos damos cuenta que estamos siendo vulnerados en algún derecho que no está reconocido en nuestro país, pero sí en un tratado internacional, pues podemos invocarlo pues de manera directa, sin mayor trámite, porque hoy en día pues pues considerado parte del derecho positivo e inclusive está a nivel constitucional ese tratado internacional. Entonces, a final de cuentas, pues viene siendo pues una ley suprema. También es importante saber que los derechos humanos pues son de carácter universal e inherentes al ser humano, ¿no? Es decir, todas las personas tenemos acceso a estos derechos sin importar ninguna característica física, ideológica, de estatus social, etcétera, etcétera. Ya sea como individuos, es decir, como personas, como entes individuales o como colectividades. Recordemos que hay diferentes tipos de derechos, ahí podríamos hablar de las generaciones, obviamente hoy no es el tema y podríamos tardar horas hablando de eso, pero recordar que hay derechos que son de primera generación o de primera persona y hay derechos que son de la colectividad e incluso los de tercera generación que dicen
ahora que son derechos de los pueblos, ¿no? Entonces, pues es importante recordar esa parte y sobre todo esa parte del justnaturalismo, donde nos dice que los derechos humanos son inherentes a las personas, es decir, podemos decir que esos derechos humanos están pegados o sujetos a las personas y como dicen por ahí una frase muy común, pues por el simple hecho de ser personas son derechos que ya tenemos pues reconocidos, ¿no? O que ya son nuestros. Y solo necesitamos que el Estado nos los garantice. Y estos derechos humanos pues son muy importantes y por ahí vamos a empezar a entrar en nuestro tema, pues porque los derechos humanos van a definir las condiciones mínimas que nosotros como personas, como sociedad, necesitamos para que como individuos podamos desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos, jurídicos, y podemos decir que estos derechos humanos, al poder lograr un acceso total, podemos contribuir al desarrollo integral de las personas o al desarrollo de una dignidad como seres humanos. De ahí partimos para decir que la violación a estos derechos humanos pues violan la dignidad de las personas. Y de hecho, una forma pues clara de identificar si estamos siendo violentados en nuestros derechos humanos es preguntarnos si el trato que nos están dando es un trato digno. No importa con quién estemos tratando, así sea con un vecino, con un padre de familia, con una autoridad, aunque nos estén aplicando la ley, el trato que se nos tiene que dar es un trato digno, un trato de legalidad. Entonces, cuando el trato no es digno, inclusive aunque hayamos cometido alguna violación a la ley, pues el trato tiene que ser digno. O sea, nos tienen que aplicar la ley, sí, porque si cometemos un delito, el principio de legalidad nos dice que nos apliquen la ley mediante un procedimiento, pero eso no da pie a que nos den un trato cruel, pues que vaya encaminado a disminuir nuestra dignidad como persona, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. Y al final de cuentas, resumidamente, obviamente esto podríamos también platicar mucho tiempo acerca de este tema, pero resumidas cuentas, constitucionalmente, la tarea de defender los derechos humanos corre a cargo de las autoridades gubernamentales, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante una autoridad, pues también, según el artículo primero, pues todas las autoridades en el ámbito de sus competencias van a tener siempre la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todas las autoridades, no solamente las personas que trabajan en la comisión o los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos, o no solamente los jueces, o no solamente el Ministerio Público, sino todas las autoridades, inclusive las que se encargan, para el caso de nuestro tema, de las detenciones, pues tienen esta obligación constitucional, este deber legal que emana de la Constitución, que es de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y esta es una obligación que está, como decía hace un rato, emanando de la propia Constitución, y a la par, la misma Constitución en el artículo primero nos establece deberes para el Estado, como son prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establece. Entonces, pues el deseo es muy importante ese punto. En primer lugar, saber que las personas tenemos derechos humanos que son inherentes a nosotros, y en segundo lugar, saber esa parte de la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar las violaciones a derechos humanos, pero también el deber de prevenir, investigar y sancionar, y en su caso, reparar estas violaciones. Al final de cuentas, todos estos derechos, pues como nosotros bien sabemos, de acuerdo a los principios que establece la propia Constitución, que podemos ver en esta lámina, pues son interdependientes, indivisibles y progresivos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que estos derechos humanos no se pueden separar, todo el tiempo los debemos de tener presentes todas las personas y los podemos ejercitar en cualquier momento. No son, por eso les dicen que son indivisibles y son interdependientes. ¿Por qué? Porque si nos llegan a violar algún derecho, en efecto tendría en consecuencia la violación de algunos otros derechos. Un derecho muy importante y que es pues fundamental en el tema que vamos a abordar el día de hoy es el derecho a la seguridad jurídica.
¿En qué consiste este derecho o qué es el derecho a la seguridad jurídica? Y que desde mi perspectiva es la base de los derechos que se pueden llegar a violar cuando hay alguna detención. Pues miren, el derecho a la seguridad jurídica es la garantía que se le da a cada individuo y que nos las da el Estado de que no vamos a ser violentados en nuestras personas, en nuestros bienes o en nuestros derechos, sino que solamente pudiera ser mediante un mandato judicial y que este mandato sea con un debido proceso, ¿no? Entonces, con esto tenemos como resultado que el Estado como ente del poder público de las relaciones en sociedad no solo debe establecer los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer la seguridad jurídica a todos los individuos, donde dentro de estos parámetros de seguridad jurídica es donde va a poder ejercer su poder político, jurídico y legislativo. En resumen, pues esto viene a significar que todos los individuos tenemos que tener una certeza de la situación jurídica y que esta situación jurídica no va a poder ser modificada más que por procedimientos regulares, legales, podemos decir, ante alguno de los poderes, como podría ser el Poder Judicial, y tiene que ser un procedimiento previamente establecido. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de detenciones, y el otro día se lo comentaba doctor Darío, pues es muy claro que nosotros solamente vamos a poder ser detenidos mediante dos conceptos jurídicos muy puntuales. Nosotros vamos a poder ser, pues ahora sí que vamos a ser sujetos a una detención. La primera va a ser cuando exista una orden de aprehensión y la segunda cuando existe una flagrancia. En el ámbito del primer supuesto, pues nos podemos tener como punto de partida lo que está en el artículo 16 constitucional, que nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente. Y aquí viene una parte muy importante que establece el artículo, que nos dice que debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento, recordando para todos los que no son abogados, que cuando hablamos de fundar, quiere decir que esté establecido en la ley esa causa, y en segundo lugar la motivación, que es todo ese razonamiento lógico jurídico que va a vincular los hechos por los cuales vamos a ser detenidos con lo que está establecido en la ley. Es decir, aquí podemos estar hablando incluso del tipo penal. Una autoridad tendría que ser un razonamiento jurídico de por qué nuestras conductas han caído dentro del tipo penal, y a través de este razonamiento jurídico lo va a tener que fundar dentro de la ley correspondiente para que nosotros pudiéramos ser detenidos, para que pudiera ejercer la autoridad un acto de molestia. Si no existe esa fundamentación, pues no podríamos considerar una detención con una existencia de una orden de aprehensión de autoridad competente. Y evidentemente esta orden de aprehensión, que les repito, tiene que estar fundada y motivada, pues tiene que ser mediante un procedimiento seguido ante los tribunales o ante un juicio, donde claramente se nos va a dar la oportunidad de ser escuchados y vencidos dentro de este juicio. Igual manera, en el artículo 16 constitucional, párrafo 3º, nos dice que no se puede liberar ninguna orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Esa es una parte muy importante, porque también ahorita vamos a hablar de la flagrancia, y ahorita vamos a establecer muy bien cuándo hay una flagrancia en la comisión de un delito. Pero es muy importante esta parte cuando hablamos de que debe de existir una orden judicial, que no pueden, si no existe una flagrancia y si no existe una orden previa y que tiene que tener una previa denuncia, pues no pueden detener a una persona, ¿no? Entonces no podríamos decir, ¿sabes qué? Detén a mi vecino porque hace un mes yo tengo la presunción de que me robó mi bicicleta, por decirlo así. Tendría que, si ya pasó un mes de ocurrido el hecho, tendría que haber existido primero una denuncia
ante la autoridad de competencia, que en este caso podría ser el primer respondiente, podría ser el Ministerio Público, y mediante un procedimiento, entonces sí, una autoridad judicial, como podría ser un juez, podría librar una orden de aprehensión fundada y motivada, pero no podríamos llegar y presumir flagrancia de un hecho que ya aconteció en tiempo pasado. Ahorita les voy a explicar el por qué. Igualmente nos dice que solamente podría hacerse una detención en casos urgentes, esto nos lo dice el artículo 16 constitucional, párrafo sexto, cuando se trata de delitos graves, así calificados por la ley, y ante el riesgo de que el indiciado, es decir, el presunto responsable, pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, o lugar o circunstancia. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, que podría existir ante la comisión de un delito y el riesgo de sustracción a la justicia o el riesgo de fuga, que bajo la responsabilidad del propio Ministerio Público pudiese existir una aprehensión, ¿no? Y solamente sería en casos de urgentes o de delitos graves, que los delitos que así los marca el propio Código Penal. Ahora bien, ¿cuál es el otro supuesto de las detenciones? Pues la flagrancia. La flagrancia, vamos a ver que nos establece bastante clara el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y este dice que se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, entendiéndose como flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, ¿no? Ahora sí, como dicen por ahí, si los agarramos con las manos en la masa, o si los agarramos en el acto, podríamos estar deteniendo a una persona que está cometiendo un delito. Esto tiene que ser, como lo dice el propio artículo 146, inmediatamente después de cometerlo, el delito, podría corresponder en un momento la persona pues es sorprendida cometiendo el delito o es perseguida material ininterrumpidamente, es decir, no detenemos la búsqueda. Es importante ahí hacer una aclaración porque en este tiempo que tengo pues acudiendo a capacitar a ciertas pues policías, así corporaciones policíacas, algunos dicen que no se tiene que, cuando hablan de la búsqueda interrumpida, algunos interpretan que no se tiene que perder de vista en la persecución al delincuente. Ahí más bien no se refiere a que no se pierda de vista, sino que no cese la búsqueda. Podría ser que se haga un cordón, se cierre un cordón en cierto municipio, en la ciudad, para buscar a alguien, y mientras no se interrumpa la búsqueda, va a poder ser considerado la flagrancia. Es decir, si hoy cometen el delito ahorita a las 6 de la tarde y nosotros seguimos buscando hasta las 8, 9, 10 de la noche y damos con las personas, se podría interpretar como flagrancia, no importa que no los hayamos tenido a la vista, ¿no? No importa que no los estemos siguiendo en alguna persecución. Otra forma de apelar la flagrancia es cuando la persona sea señalada, ya sea por la víctima o ofendido, obviamente inmediatamente después de cometido el delito, o cuando algún testigo presencial de los hechos lo señale, o incluso cuando alguien que hubiera intervenido con la persona, es decir, un cómplice de la comisión del delito lo señale, y cuando se encuentran en el poder de la persona los instrumentos, objetos o productos del delito, o inclusive cuando se cuente con información, indicios que hagan presumir fundamentalmente que esta persona que están señalando haya intervenido en el mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando a una persona le roban su vehículo y posteriormente a lo mejor va y lo guarda y instantes después llega la policía, llega la víctima y lo logra identificar, ¿no? Y a lo mejor todavía lo encuentran con las llaves en el coche, lo encuentran incluso a bordo del vehículo, ¿no? Ahí podría presumirse una flagrancia por señalamiento, ¿no? Pero igual tiene que ser en instantes previos o posteriores a cometer el delito. Evidentemente, todas estas detenciones en flagrancia pues tienen que ser puestas en inmediata disposición de la autoridad correspondiente, que en este caso es el Ministerio Público. Aquí al respecto, pues también es bueno señalar que el propio artículo 16 de la Constitución Política y el artículo 147 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, también nos señala que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito. No precisamente tiene que ser la policía, no sé si lo que en algunos otros países llaman el arresto ciudadano, no sé si lo hayan ustedes escuchado en alguna parte, a todos nuestros escuchas, pero pues también si nosotros como ciudadanos vemos la comisión de un delito y tenemos la posibilidad de detener a la persona, la podemos detener. Eso nos los permite tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Constitución, y lo que debemos de hacer es entregarlo inmediatamente a la autoridad más próxima y esta con prontitud al Ministerio Público, ¿no? De igual manera, cuando nosotros pongamos a disposición a una persona en la que realizamos un arresto ciudadano, pues las autoridades deberán estar obligados a detener o a resguardar a la persona, hacer su registro de la detención y entregarlo inmediatamente al Ministerio Público. Igual, cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, pues deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, y este debe realizar el registro e iniciar todo un procedimiento para que cuando se acuda ante el juez de control, pues este determine de legal o no la detención de esta persona. Ahora bien, siempre tenemos que recordar y debemos tener presente qué derechos tiene la persona ante una detención, ¿no? Uno de los primeros derechos es que quienes realicen la detención pues se deben de identificar plenamente, ¿no? Tenemos derecho a que se identifiquen, que digan que si son oficiales de policía, darnos sus nombres, sus números de agente. Eso es un derecho que tenemos, y por ahí si nos está escuchando algún compañero de alguna corporación policíaca, pues es un derecho que tienen las personas y no tienen por qué ocultar su identidad, ¿no? Yo en algunos videos de las redes sociales he visto que esconden su identidad, ¿no? En realidad no tendrían por qué, porque pues están realizando o están llevando a cabo un deber legal. Otro derecho que tienen es que la detención se atienda a un mandamiento de la autoridad competente que lo ordene, es decir, que sea, como ya decíamos, por una orden judicial, a excepción de cuando se tratan de casos de flagrancia, ¿no? Que ya también hemos hablado de qué se trata, y en todo caso, pues la persona que es detenida tiene que ser informada de cuál es el motivo por el cual fue detenida. De no haber flagrancia, tiene derecho a que se le muestre, obviamente, la orden de aprehensión, o si no, pues no tendría por qué haber una detención. Si no es encontrado en flagrancia ni hay una orden de aprehensión, pues podríamos estar hablando de una detención ilegal, ¿no? O una privación ilegal de la libertad. También tiene el derecho a las personas que son detenidas a ser puestos a disposición de la autoridad competente de manera inmediata, ¿no? Obviamente, aclarar a todos nuestros escuchas que cuando una persona es detenida se tiene que someter a ciertos trámites administrativos, como el dictamen médico, el llenado de algunos informes, pero tiene que ser puesto de la manera más inmediata. Aclararles que la ley no contempla un plazo mínimo, pero sí nos dice que sea de la manera inmediata, y si no, la autoridad tendrá que justificar el por qué se dilató en ponerlo a disposición. Tiene también derecho a guardar silencio, a que se respete su integridad física o psicológica, es decir, no se le puede ejercer algún tipo de violencia. Lo que también me gustaría mucho recordarle a nuestros escuchas, si es que no pertenecen a una corporación policial, si son ciudadanos, es a que, recordarles a que el policía, para lograr el aseguramiento, pues sí puede ejercer fuerza sobre las personas, y esta es proporcional al grado de resistencia que ponen las personas. Es decir, si una persona al ser detenida muestra violencia física, o incluso si hace uso de un arma de fuego, eso de inmediato legitima a la autoridad para poder también usar fuerza proporcional y congruente a la fuerza de resistencia que está aplicando. Así lo marca la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Entonces, pues tener cuidado con eso, porque muchas personas cuando se ven ante un caso de estos, o una situación de estas ante la autoridad, pues presentan resistencia e incluso violencia, ¿no? Me ha tocado ver videos en redes sociales, incluso
personalmente apreciar como la gente pues dice, pues aquí nos agarramos a los trancazos y a ver a cómo nos toca, a ver si nos pueden detener. Y pues evidentemente esto va a legitimar a la autoridad policial para poder ejercer la misma fuerza en contra de las personas hasta el momento de asegurarlos. Otro derecho que tienen es ser asistidos por un defensor o por su defensor, y que en caso de que no tengan un defensor, pues el Estado les asigne un defensor de oficio. Pues también jamás se le puede golpear a la persona, dejar sin comer, amenazar, ni obligar de forma alguna a declarar en su contra o en determinado sentido, ¿no? Tienen derecho a recibir atención médica inmediata en caso de que se encuentren heridas o estén enfermos, o a ser canalizados a la autoridad competente. Les decía yo hace un rato, si por el motivo de la detención pues la autoridad se vio obligada a usar fuerza, pues de inmediato tendrán que hacerlos asistir por el servicio médico. Tienen derecho, ya decía yo, como de quedarse ya sea con su abogado, con un familiar o persona de confianza, aún antes de que se presenten a declarar en presencia de su defensor. Si no habla o no entiende suficientemente el castellano, ya sea que hable alguna lengua autóctona de los pueblos y comunidades indígenas, o sea extranjero, pues tendrá derecho a que se les asigne alguien que les pueda traducir. Si son extranjeros, se les deberá informar a las autoridades consulares correspondientes, y a que se presuma su inocencia mientras no se declare de su responsabilidad por una autoridad competente. Esa parte es muy importante, sobre todo si nos escuchan gente que pertenece a una corporación policial, pues que las corporaciones policiales pues no tienen la facultad de determinar si una persona es culpable o inocente, ¿no? Me ha tocado también hablar con personas de la seguridad pública que ya sentencian a la persona, dicen, no, pues es que este es culpable de robo, este es culpable de violación, inclusive tratan de hacer justicia por su propia mano y dicen, no, pues como este es culpable de robo, de violación, pues por eso se ganó unos zapes, ¿no? Unos golpes. Cuando, pues, a final de cuentas, el trabajo de ellos solamente es detener a la persona y ponerla a disposición del Ministerio Público. Y ni siquiera el Ministerio Público tiene esa facultad de decidir de la culpabilidad o no. Él tendría que llevar un procedimiento ante la autoridad judicial, iniciando con un juez de control, quien determinará al final de cuentas el Poder Judicial con una sentencia si la persona es culpable o no, y se le deberá de poner alguna de las penas contempladas dentro de nuestra legislación. No podrían ser penas de ocurrencia, ¿no? Que diga, pues hoy estoy de malas, le vamos a dar 20 latigazos, ¿no? O hoy amanecí de buenas, pues nada más pues una nalgada y ya que se vaya, ¿no? Tendrían que ser penas, dice la ley, no deben de ser inusitadas, ¿no? Sino que son de las que ya están establecidas dentro de nuestro sistema jurídico. También tienen el derecho a que todas las personas que son detenidas a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución, y las medidas que se debe tomar para la obtención de asesoría legal. Tienen el derecho a ser colocados en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal, ¿no? Hace un rato hablábamos de esa parte de la dignidad, ¿no? Podría ser que el policía al momento de la detención ha hecho un trabajo excelente, intachable, pero si dentro de algún momento la persona es sometida a un trato inhumano, cruel o degradante, pues ahí estamos violando ya su dignidad, estamos violando ya los derechos humanos de esa persona, ¿no? Aunque haya cometido un delito, pues tiene derecho a que se respete la dignidad y sí ser sancionado, pero les decía hace un rato, de acuerdo al procedimiento penal establecido dentro de nuestra legislación mexicana. También tiene el derecho a no estar desnudo ni en prendas íntimas, y si por algún motivo, razones, circunstancias, para los fines de la investigación fuera necesario que el detenido entregue su ropa, pues la autoridad le debe de proporcionar prendas para vestir. Al final, les decía hace un rato de que pues la dignidad de estas personas no sea violentada, ¿no? En resumidas cuentas, pues podríamos decir que todas las personas pues gozamos de estos derechos humanos, y
y aun y cuando seamos sometidos a alguna detención, pues no podemos ser violentados en nuestra dignidad, ¿no? Recordar que solamente hay dos casos en los que podemos ser detenidos. La primera es por orden judicial, la segunda es por la flagrancia, que es la comisión directa de un delito y que seamos sorprendidos en el momento. Pero si no hay ni una de estas dos condiciones, pues muy probablemente la detención podría ser considerada una detención ilegal, ¿no? Entonces, pues esos serían puntos muy importantes a recordar cuando hablamos de detenciones y cuando hablamos del respeto de los derechos humanos dentro de estas detenciones. Pues no sé, doctor, si tenga usted alguna pregunta, alguna observación que quisiera que aclaráramos o platicáramos. Pues también, no sé, creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Y primero que nada, agradecer la exposición muy clara, lo necesario, lo básico. Y efectivamente sí hay puntos importantes que comentar. Mire, uno de ellos, el enfoque ciudadano que actualmente le están dando a los derechos humanos, que regularmente dista mucho a los conceptos y al enfoque que a través de su voz pudimos escuchar. No es que la Comisión de Derechos Humanos defienda a los delincuentes, porque es muy común, sino que, pues, simple y sencillamente se busca preservar y defender los derechos humanos de toda persona que en su momento pueda ser asegurada. Eso es por una parte. Por la otra, ¿hasta dónde la comisión está realizando esas actividades de promoción de los derechos humanos? Esa es una pregunta importantísima porque yo siempre lo he comentado y lo hemos dicho, que una de las justificaciones por las que estamos trabajando en estos foros es porque nos interesa que la sociedad, que la ciudadanía esté actualizada sobre los derechos que le asisten a través de los tratados internacionales, pero por supuesto que también a través de la Constitución Política de los Estados Unidos y en concreto el primero constitucional. Es que me cortó un poquito. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que hace para que las personas conozcan sus derechos humanos? ¿Esa fue la pregunta? El trabajo permanente que la comisión realiza, ¿hasta dónde? ¿Con qué dependencias? ¿Con qué organismos? Si se está trabajando con la iniciativa privada, incluso con las organizaciones de la sociedad civil. Ah, ok. Bueno, mire, dentro de todo el trabajo que hace la comisión, podemos decir que tenemos dos vertientes. Una que es el trabajo sustantivo, que es meramente pues el procedimiento jurídico cuando se comete alguna presunta violación a los derechos humanos y que al final de cuentas inicia con una queja y termina muchas veces ya sea rindiendo una recomendación o un documento de no responsabilidad. Ese sería el trabajo sustantivo, el trabajo principal, pero también tenemos un trabajo preventivo, que es todo esto de la capacitación y la difusión. Este trabajo, como usted muy bien lo menciona, es un trabajo que se hace de forma permanente y de igual manera podemos decir que se deriva, como su nombre lo dice, en manera preventiva de dos formas. Una es el trabajo que se hace capacitando a la propia autoridad a través de cursos en línea, a través de conferencias, a través de diplomados, para que las personas que trabajan en el servicio público puedan ampliar el conocimiento que tienen de los derechos humanos, ¿no? Y esto constantemente se hace a través de todo el año, se trabaja con, pues ahora sí que con todas las secretarías del gobierno, con los municipios. Podemos decir que anualmente recorremos los 217 municipios, trabajando con diferentes autoridades para generar una cultura de la legalidad, una cultura de los derechos humanos
y un conocimiento en el servidor público de estos derechos. ¿Cuál es la finalidad de estos? Pues que sensibilizar al servidor público para que al momento de realizar su función pública, pues conozca cuáles son los derechos humanos que debe respetarle a las personas. La otra vertiente que tenemos precisamente es el trabajo con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, y en esa vertiente pues trabajamos con todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Desde niños, niñas, niños, adolescentes, universitarios, trabajamos también con empresas, trabajamos con organizaciones. La finalidad, pues, es capacitarlos para el que ellos puedan tener ese conocimiento pleno de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es esta finalidad? Pues que esas personas se puedan empoderar de los derechos y que puedan, pues, tener una exigencia hacia la autoridad de estos derechos, pero no solamente exigirlos, sino que conozcan cuáles son los mecanismos necesarios para cuando una persona se sienta violentada en estos derechos, pues pueda acudir ante la autoridad competente, ¿no? Recordando de manera muy amplia o muy somera a lo mejor, que la Constitución nos va a marcar dos mecanismos de defensa, una que es la jurisdiccional, que son todos los organismos que pertenecen al Poder Judicial. Acuérdense que un mecanismo por excelencia de protección de nuestros derechos humanos va a ser el juicio de amparo, y que eso lo vamos a hacer ante un tribunal, y la vía no jurisdiccional, que lo constituyen precisamente la Comisión Nacional y las 32 comisiones estatales. Dentro de ellas pues está la Comisión del Estado de Puebla. Entonces, pues la finalidad es esta, que conozcan estos mecanismos, que conozcan cuándo van a emplear cada uno de estos mecanismos, y pues que poco a poco vayan identificando cómo actuar, ¿no? Fíjese que dentro de este tiempo que tengo trabajando dentro de la capacitación en el Estado de Puebla, me he dado cuenta precisamente que la gente muchas veces confunde mucho las atribuciones de la comisión, confunde mucho pues cuándo estamos ante una violación a los derechos humanos y cuándo estamos ante la comisión de un delito, de una falta administrativa, o incluso de una violación a un derecho civil, a un derecho familiar, o ante una cuestión mercantil, ¿no? A veces todo lo queremos cargar a derechos humanos y todo queremos que la comisión pues llegue y lo resuelva, cuando a final de cuentas la comisión es un organismo jurídico que también tiene una norma, una ley que lo regula, y que va a haber asuntos que se queden fuera de la competencia de la comisión. Por eso debemos de tener un conocimiento pleno para saber qué herramienta jurídica emplear cuando nos vemos afectados en nuestro ámbito personal, ¿no? Entonces, pues es el trabajo que hace día a día la comisión, son las vertientes que toma en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la capacitación. De ahí la importancia de que pues, se promuevan los derechos humanos, la cultura de los derechos humanos a través de diferentes mecanismos, tal y como lo están haciendo la comisión. Otra pregunta, ¿es necesario que durante el aseguramiento de alguna persona que se presume realizó algún acto delictivo, es necesario que se le someta, que se le pongan las esposas, o puede omitirse ese protocolo de aseguramiento? Porque hay personas que reconocen y bajo su propia voluntad quieren o aceptan llegar a donde los deben de llevar los cuerpos policíacos. Ese tema es importante, pero bueno, la pregunta en concreto es si es necesario este tipo de aseguramientos. Fíjese que incluso dentro del protocolo de seguridad para el propio elemento policial y para las personas aseguradas, sí marca que se debe usar esos candados de mano. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso la persona que es asegurada podría tener algún arma que no hayan detectado, y al llevarlos sin candado de seguridad,
pudiese, como ya pasaron en algunos casos, sacar esa arma oculta y cometer algún daño a la gente que los está asegurando. O por el contrario, podrían lastimarse a sí mismos. Entonces, dentro de los protocolos, incluso la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, pues sí pone como un elemento necesario el usar estos derechos humanos. Podría constituir una violación en el caso de que fueran cerrados con demasiada fuerza y causen alguna laceración en la mano. Pero pues generalmente si son usadas pues ahora sí que con diligencia, pues no causan un daño absoluto, son solamente por seguridad tanto del asegurado como de la propia elemento de seguridad. Ahí la recomendación, pues tal vez no sería no caer en excesos y bueno, darle ese trato digno a la persona. Sí, lo que yo le comentaba hace un rato cuando estaba yo platicándoles, pues precisamente le decía yo, los elementos de seguridad tienen que realizar su trabajo contemplando lo que la legislación marca y preferiblemente, o más bien dicho, siempre respetando la dignidad de las personas, no usar en exceso la fuerza, pero pues también lo que muchas veces también recomendar a las personas, pues no usar la violencia. Aquí el problema es que a veces los ciudadanos usan la violencia y la propia ley legitima, es decir, le da el respaldo legal, podríamos decirlo así, a usar una fuerza congruente a la fuerza de resistencia. Es decir, si yo en determinado momento me pongo violento, la fuerza que van a usar para asegurarme, pues va a ser una fuerza recíproca a la que yo ofrezca, ¿no? Si yo agarro algún elemento como un bastón para golpear, pues evidentemente ahí la ley ya autoriza al propio elemento de seguridad a usar una fuerza recíproca, congruente a ese nivel de fuerza que yo estoy usando. Entonces, pues el nivel de fuerza que se va a usar para asegurar a la persona va a ser directamente proporcional al que yo ofrezca. Entonces, pues muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos legitimizamos a la autoridad de usar la fuerza, ¿no? Sí, por Si yo supuesto. me pongo violento, la ley va a autorizar a que yo use a que ellos usen también la fuerza en contra mía. Entonces, pues lo más recomendable, pues es acatar las órdenes policiales. Ya después, o en ese trámite, si hay alguna violación a los derechos, hay alguna denuncia que hacer, pues hacer la denuncia en su momento correspondiente, pero no propiciar o dar legitimidad a que usen la fuerza en mi contra. Yo creo que eso es parte de esa cultura de convivencia entre autoridades y ciudadanos, porque el otro tema que usted maneja de la mejor manera tiene que ver con la identidad entre ciudadanos y cuerpos policíacos. Muchas de las ocasiones, sabiendo reconocer, hay excelentes corporaciones, excelentes elementos que tienen academia, tienen la práctica, vaya, realizan sus funciones de la mejor manera. Eso, como organización de la sociedad civil, Fortalecimiento Ciudadano siempre lo ha reconocido. Y hemos dicho que el mérito le corresponde a quien hace bien su trabajo, pero también hay sus excepciones. ¿Cuál es el tema? Lo que sí me parece interesante es exhortar tal vez a los cuerpos policíacos que no, que nieguen su nombre, su identidad, porque por lo menos en el caso de nuestra organización hemos tenido conocimiento de elementos que dicen, bueno, no me puedo identificar, no te voy a dar ni mi número, ni mi nombre, por cuestiones de seguridad, porque por eso traigo el uniforme, y por eso traigo por eso porto mi arma. Entonces, pues este es un tema, a mi criterio, pues poco bien visto socialmente hablando. Y finalmente, para cerrar esta parte, una pregunta,
maestro Germán Caporal, ¿en qué medida la ciudadanía ha estado perdiendo la credibilidad de las instituciones y ha optado por el camino de los linchamientos, de hacerse justicia por su propia mano? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ha ido en aumento este fenómeno que por desgracia ha dado como consecuencia pues el rompimiento de esa convivencia ciudadana. Doctor, desde mi punto de vista pienso que ahí sí hay una cierta desconfianza en las autoridades y en parte podría ser también falta de legitimidad a lo mejor de las autoridades, pero también en mucho influye lo que usted estaba mencionando, esa falta de la cultura de la legalidad, que a final de cuentas se traduce en el respeto de las autoridades y de las leyes, ¿no? Muchas veces, fíjese que platicando, me ha tocado en alguna ocasión ir a platicar con ciudadanos en un intento de linchamiento ya hace algunos años, y lo que yo percibí ahí era a lo mejor un hartazgo social, ¿no? De que a veces pues las personas pues son detenidas y pues a veces en la falta de comprensión del sistema jurídico, de las leyes, pues a veces se quejan de que son detenidas y salen al instante, ¿no? Debemos de comprender también que hoy en día no todos los delitos como antes, pues a raíz del cambio del sistema penal, que ya no es inquisitorio, ya no todos los delitos llevan una pena corporal. Cuando no son delitos graves, en su mayoría, pues pueden salir a través de una reparación del daño o inclusive puede haber medios alternativos de solución al delito. Entonces, pues muchas veces creo que se resumen en esa falta de la cultura de legalidad, que es el conocimiento de nuestro sistema jurídico y en la confianza en la autoridad, que las personas aprendamos a confiar en nuestras autoridades. Por otra parte, de igual manera, muchas veces, y hay que señalarlo así, pues falta a veces capacitación en los cuerpos policiales. Aquí desde la comisión, desde el año pasado hemos estado promoviendo capacitaciones entre las autoridades municipales del protocolo de linchamiento. Esto nos dice o nos va a mostrar cómo debe de actuar la autoridad ante un probable linchamiento, qué medidas se tienen que tomar y cuál es el protocolo que se debe de seguir. Esto con el fin de poder pues aminorar estos casos que pues no son menos los que han ocurrido en nuestra entidad y que pues les decía yo, pues vienen a través de una mayor capacitación a veces de algunas corporaciones policiales, de algunos elementos, digo, no son todos, porque como usted también bien lo señala, hay elementos policiales que hacen muy bien su trabajo, pero sí hay algunos que hay un poco de desconocimiento. Entonces, pues a final de cuentas y resumiendo, pues es una falta de conocimiento tanto de la sociedad como de la propia autoridad. ¿Cómo vamos a poder ir erradicando esto? Pues promoviendo esta sino a todos los órganos de gobierno, ¿no? Al gobierno del Estado que pueda pues ir generando estas capacitaciones, esta difusión entre la ciudadanía y esta capacitación entre los elementos o entre la autoridad, ¿no? Bueno, pues ya lo dijo todo. Y pues no nos resta más que agradecerle su exposición, agradecerle toda esa experiencia tan importante que ha ido generando a lo largo de sus años de servicio en la comisión y por supuesto que pues por su conducto enviarle un saludo y un reconocimiento por todas las facilidades que nos ha dado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor
José Félix Cerezo Vélez. Y bueno, anunciarles, queridos amigos, que en próximos días estaremos nuevamente con algunos compañeros de usted, doctor, de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, nosotros vamos a cerrar esta etapa con vamos a cerrar con broche de oro esta exposición que nos acaba de dar el maestro Germán Caporal Flores, a quien de manera reiterada le agradezco, y también al mismo tiempo decirle que Fortalecimiento Ciudadano, siglo XXI, quienes lo constituyen, los delegados municipales y distritales, reconocen el trabajo de usted, porque siempre ha sido una parte importante dentro de nuestra organización, porque han sido muchas ocasiones que ha estado con nosotros y siempre con la mejor actitud. Muchísimas gracias y bueno, disfrute lo que resta de este año 2020. Consideramos que el 2021 va a traer muchas bendiciones para usted, para la familia, para los poblanos, para los teciutecos, para quienes nos ven en nuestras redes sociales. Muy agradecido con usted, maestro Germán Caporal Flores. Muchas gracias, doctor Darío. Igual un saludo a todos los miembros de la organización Fortalecimiento Ciudadano. Pues igual un afectuoso saludo, y lo recuerdo con mucho cariño las veces que he estado con ustedes allá por la Sierra Norte. Y pues ya saben, aquí desde la Comisión de Derechos Humanos pues, estamos comprometidos con el tema y pues atentos a las invitaciones en cuanto se restablezca la normalidad, pues dispuestos a volverlos a acompañar allá con las pláticas con los compañeros allá en la Sierra Norte. Pues un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Y bueno, amigos y amigas, con esto estaremos cerrando una página más de lo que yo he denominado la Antología 2020, en la que hemos tenido la oportunidad como personas, como miembros de una sociedad civil organizada, aportar a nuestra sociedad poblana elementos fundamentales que nos llevan a reconocer que cada día cada día necesitamos ser mejores ciudadanos. Quien les habla, su servidor y amigo Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México, les agradece infinitamente todo lo que se ha hecho en este año de 2020 y esperemos que para 2021 tengamos cosas mejores. Muchas gracias y excelente tarde. Hasta pronto, maestro Germán.